comenzamos con la sesión de hoy, que es el futuro de transporte, para la cual contamos con Carmen Duce y Pablo Muñoz. Entonces, bueno, cuando hablamos de transición energética y de abandonar los combustibles fósiles, está claro que uno de los principales temas es el transporte. Desde desplazamientos en coche para ir al trabajo hasta jets privados de los millonarios, pasando por el transporte marítimo de mercancías, vivimos en un mundo que se mueve fundamentalmente a base de quemar petróleo. Replantear cómo nos movemos, cómo organizar nuestras ciudades y territorios, etcétera, es uno de los retos más difíciles a los que nos enfrentamos o que nos plantea la transición ecológica, ya que enlaza entre sí de manera compleja temas como la energía, el género, los minerales, el urbanismo, el comercio, etcétera. Es una cuestión tremendamente amplia sobre la que se nos ocurre mencionar así por encima algunos temas como el necesario decrecimiento en viajes en avión, la masiva inversión en trenes, las zonas de bajas emisiones y restricciones al tráfico en las ciudades, etcétera. Entonces, bueno, la charla de Carmen y Pablo nos ayudará a imaginar, partiendo de la realidad, cómo podría ser el transporte que queremos en el futuro. Entonces, bueno, Carmen es ingeniera industrial, ha trabajado como project manager en el área de cooperación al desarrollo en la Universidad de Valladolid, así como en el grupo de energía, economía y dinámica de sistemas. Actualmente es coordinadora de la campaña Clean Cities en España, en Ecologistas en Acción en España. Y Pablo es periodista, ha trabajado 15 años en Movimiento por la Paz, y ahora en Ecologistas en Acción es el coordinador de las campañas de aviación y biocombustibles. Así que, bueno, después de esta introducción un poco más larga de lo habitual, os cedo la palabra. Vale, pues muchas gracias por invitarnos. A ver cómo lo hacemos para ver la presentación y veros si... Bueno, os vamos a contar, en realidad, lo que acabas de contar. O sea, vamos a alargar un poco todo esto, pero un poco ya lo habéis planteado. Queríamos empezar haciendo un repaso, que bueno, no vamos a dar ningún dato que no sepáis, pero bueno, para hacer un repaso sobre todos los impactos que tiene el transporte. Por una parte está como muy claramente asociado al cambio climático, y bueno, el cambio climático no vamos a entrar en describir la gravedad del cambio climático, porque yo creo que es ya ampliamente conocido, pero bueno, solo destacar una frase del último informe que ha sacado el IPCC, que no es precisamente lo más revolucionario que hay, pero ya el propio informe del IPCC lo que plantea es que las decisiones que tomemos ahora van a determinar si nuestra especie prospera o simplemente sobrevive a medida que avanza el siglo XXI, o sea, ya ahora mismo. El cambio climático está provocado por las emisiones de gases de efecto invernadero y el sector del transporte es uno de los sectores que más contribuye a los gases de efecto invernadero, fundamentalmente con dióxido de carbono y también con algo de metano, pero fundamentalmente es el dióxido de carbono. Y aparte de ser uno de los sectores o el sector que más contribuye a nivel global al cambio climático, si os fijáis en esta gráfica, que no es la mejor que habría, pero bueno, algunos de los sectores, no todos, pero algunos han ido reduciendo sus emisiones de gases de efecto invernadero desde los años 90, sin embargo el transporte sigue creciendo y está continuamente aumentando las emisiones a nivel global, tanto en las ciudades como fuera de las ciudades, como luego veremos. Y además es uno de los sectores más difíciles de descarbonizar, si se quiere mantener el transporte, o sea, tal y como está ahora mismo. Por eso lo que vamos a plantear es la necesidad de pensar otro modelo. Y aparte, bueno, esto no es solo del transporte, sino globalmente las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global. Aquí en este lado vemos una representación de la población mundial. La figura en negro sería el 1% más rico de la población, que contribuye con el 15% de las... Esto tiene una cosa para pintar, ¿no? Aquí así. Con el 15% de las emisiones. Las otras personas en gris, que sería el 10% más rico, que nosotras en el norte global andamos por ahí o la primera parte de aquí, o sea, en el norte global, estarían contribuyendo con el 37% de las emisiones. Y luego, bueno, pues como vemos, el 50% más pobre de la población mundial contribuye solamente con el 7% de las emisiones. Esto en el caso del transporte es, bueno, pues además muy exagerado, o se puede comentar, pero los viajes en avión los hace una parte muy pequeña de la población mundial, muy pequeña, y son de los viajes más contaminantes que hay, así como la propiedad del automóvil también, incluso. O sea, las personas más empobrecidas ni siquiera tienen coche ni lo pueden pagar, entonces es algo muy desigual también. Pero aparte, estamos hablando mucho de cambio climático, pero es solo uno de los múltiples límites que se han sobrepasado y ni siquiera es el más grave.
Hay otros límites de la biosfera que ya se han sobrepasado, la integridad de la biosfera, los flujos bioquímicos, bueno, están también los cambios en el uso del suelo. No todos tienen relación directa con el transporte, pero algunos sí que tienen bastante relación. Aquí no se ve demasiado bien. Bueno, este informe lo han publicado hace unos días, el Ministerio de Consumo ha tenido bastante eco en prensa, porque lo que planteaba que a nivel global la alimentación es el sector que más huella, no solamente cambio climático, sino en general, combinando diferentes impactos, que más huella tiene, seguido de la movilidad. Bueno, yo creo que incluso si desagregamos los impactos de la alimentación, todo lo que tiene que ver con el movimiento de mercancías, de materias primas, seguramente tiene bastante que ver con la movilidad. Hay algunos aquí en rojo, están marcados en diferentes impactos de los 16 que han analizado para calcular esta huella del consumo. Lo que está en rojo es el transporte y, como veis, pues eso, la formación del ozono troposférico, que es el ozono que se forma aquí abajo, cerca del suelo, y que es muy tóxico para los pulmones. Pues el transporte es el principal. En el uso de recursos fósiles, por supuesto, también. En el uso de minerales, pues también. En el agotamiento de la capa de ozono, pues también tiene bastante importancia. Bueno, esto era para mostrar que el transporte tiene muchos impactos más allá del cambio climático, y además nos encontramos en un momento en el que ya es muy evidente que el petróleo barato se acabó. Ya, esto es una gráfica de la Agencia Internacional de la Energía, que no son ecologistas en acción, que planteaban, bueno, pues sabríamos que en 2015, entre 2015 y 2020, o sea, ya ha pasado el pico del petróleo, es el momento en el que se consigue la máxima extracción de petróleo. A partir de ahora, sus proyecciones es, bueno, que se va a poder conseguir, se va a seguir extrayendo petróleo, pero cada vez más caro. Y esto lo estamos viendo ya, o sea, la subida del precio de la gasolina no solamente tiene que ver por la guerra en Ucrania, sino tiene que ver porque se están agotando los pozos y porque estamos en un momento ya de agotamiento de los recursos energéticos. De hecho, la propia Agencia Internacional de la Energía ya ha planteado, esto lo ha sacado un poco como en reacción a la guerra en Ucrania y la necesidad de ahorro energético, pero en realidad tiene más que ver con el agotamiento de los recursos fósiles y ya son una serie de medidas. Bueno, hay quien plantea ya de racionamiento, no, todavía no, pero se está planteando, la propia Agencia Internacional de la Energía plantea reducir el uso del coche, compartir vehículo, utilizar más el transporte público, una serie de medidas que hasta hace unos años parecían, bueno, pues solamente de gente así como muy ecologista y ahora mismo ya se están planteando. Y aparte de todo eso, en las ciudades más directamente tenemos problemas muy graves de contaminación, de calidad del aire. En nuestros estudios, cada año publicamos en Ecologistas en Acción un informe sobre calidad del aire que recoge los datos oficiales de las estaciones de contaminación en las ciudades. En muchas de las ciudades están situadas en parques y zonas no contaminadas, o sea que los datos ya están un poco sesgados, pero bueno, aún así lo que vemos es que el 80% de la población estamos respirando aire insalubre y en ciudades como Madrid, pues más todavía. De hecho, en breve estamos esperando que la Corte Europea de Justicia dictamine una multa al Reino de España por, ¿lo dicen así, el Reino de España? por el sistemático incumplimiento de los límites legales de contaminación en Madrid y en Barcelona. Hay miles de muertes asociadas directamente con la contaminación, incluso hay algunos estudios recientes que plantean que podríamos estar hablando de más muertes asociadas a la contaminación que asociadas al COVID, y por el COVID se pusieron en marcha un montón de medidas extraordinarias y por la contaminación, bueno, pues parece que todavía cuesta. Incluso con esto estamos planteando, bueno, nuestros datos es con los límites legales, pero los límites legales son 4 veces superiores a los que la Organización Mundial de la Salud recomienda. La Organización Mundial de la Salud en septiembre del año pasado revisó todas sus indicaciones y las recomendaciones en cuanto a calidad del aire, en cuanto a dióxido de nitrógeno, partículas y ozono troposférico, y rebajó muchísimo los límites del dióxido de nitrógeno, rebajó la recomendación de 40 microgramos por metro cúbico de media anual, que es lo que ahora mismo está en nuestra legislación, a 10 microgramos por metro cúbico. Con ese estándar, con ese límite, bueno, pues no sé si cumplirían Huesca, Palencia y Soria o alguna ciudad así, vamos, imaginaos el resto,
están incumpliendo esos límites. Y en los óxidos de nitrógeno, el transporte, de nuevo, es el principal sector que está contaminando el aire. Y luego hay otros impactos también. En cuanto al ruido, es algo a lo que no se le da demasiada importancia todavía, pero ya se han publicado recientemente estudios. Hay uno del Instituto de Salud Carlos III que plantea que ha encontrado una correlación directa entre personas que viven en calles con alta exposición al ruido, muy correlacionado con ingresos hospitalarios por ansiedad e incluso intentos de suicidio. Se ocupa el territorio ya no solo las ciudades, sino todas las infraestructuras asociadas al transporte, los aeropuertos, los puertos, las autovías. Supone la fragmentación de hábitats para las especies animales y para la dificultad también de la vida, de la biosfera. Problemas de seguridad vial, de siniestralidad, ocupación del viario público. Más o menos como un 70% del espacio público en las ciudades está ocupado por coches, bien porque están aparcados o bien porque están circulando. Coches que, imaginaos, si una persona utiliza el coche 2 horas al día, 1 hora por la mañana, 1 hora por la tarde, que es una barbaridad, bueno, no sé aquí, pero no utiliza el coche, o sea, ese coche está aparcado el 92% del tiempo. Porque al final pasan mucho tiempo en la calle y perdemos espacios públicos y espacios de socialización. Mati. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas. Entonces, con ese panorama, esos impactos que ha comentado Carmen, pues la pregunta, ¿no?, y el grueso de la exposición de hoy es cómo reenfocar nuestra movilidad, ¿no?, cómo tenemos que repensar el sector del transporte. No tenemos una teoría demasiado elaborada. La base es, la medida estructural es reducir los desplazamientos. No hay otra. No, bajo nuestro punto de vista, no da desde el punto de vista energético, los combustibles, materias primas, el sistema económico, etcétera, no da para seguir teniendo este nivel de desplazamientos y de consumo de energía, ¿no? Abogamos sobre todo por una disminución progresiva pero ambiciosa de los desplazamientos motorizados, que son la base ahora mismo de nuestros patrones de movilidad. Por supuesto, defendemos una movilidad de proximidad con los modos de transporte que tradicionalmente se llama activos, ¿no?, a pie, en bicicleta, etcétera, y por supuesto del transporte público. Muy importante los desplazamientos por trabajo, que son un porcentaje importantísimo del total y que, lo comentábamos esta mañana Carmen y yo, ya damos por hecho un sinfín de desplazamientos asociados a nuestra actividad profesional que podrían ser perfectamente sustituibles por actividades sin necesidad de desplazamiento o en el caso de que haya que desplazarse con otros medios, ¿no? Pero no solo, también los desplazamientos personales por ocio, pero luego hay otra cuestión que es el modelo de organización social, espacial y económica que determina claramente y que contribuye a aumentar exponencialmente el número de desplazamientos. En este sentido, pues claro, defendemos un urbanismo y un comercio de proximidad. El urbanismo es una herramienta clave para reducir los desplazamientos y vemos cómo cada vez más los núcleos urbanos se construyen en sentido contrario, ¿no? O sea, vives en un sitio alejado donde tienes que coger el coche para ir al Mercadona y luego volver y coger el coche para llevar a tus hijos o a tus hijas o al polideportivo. Entonces, este tipo de urbanismo de las últimas décadas desde luego que no ayuda. El comercio de proximidad y sobre todo priorizar producciones locales. Luego hablaremos, por ejemplo, del impacto del transporte marítimo, ¿no?, y de mercancías. Entonces tenemos que hacer un giro de 180 grados y relocalizar, pero en el sentido de relocalizar en la proximidad muchos ámbitos económicos. Esto, claro, lleva asociado una disminución de nuestras necesidades de carburante y energía asociadas al transporte. Ahora con la guerra, como ha mencionado Carmen, parece que han saltado todas las alarmas, ¿no? Pero venimos ya desde hace muchos años como con unos síntomas muy preocupantes del tema de los combustibles, sobre todo en los fósiles, pero también en otros combustibles alternativos
que se nos venden como sostenibles, de los cuales el ejemplo más claro son los biocombustibles, pues estos que elaborados a partir de aceite de palma, aceite de soja y demás, que de bio no tienen nada, y de hecho preferimos llamarlo agrocombustibles, pero es que, como decíamos, o sea, la ecuación no nos da, o sea, no existe suficiente biomasa para producir los biocombustibles, los agrocombustibles que necesitamos para este nivel, ¿no?, de consumo. Ahora mismo en Bruselas, por ejemplo, se está discutiendo la Directiva de Energías Renovables, que establece qué combustibles son considerados sostenibles, ¿no? Las organizaciones como ecologistas y demás nos estamos dejando la vida para que eliminen la palma, la soja, el maíz, los residuos forestales, etcétera, etcétera. En definitiva, cultivos alimentarios y forrajeros. En 2030 las industrias no lo quieren, los gobiernos están fundamentalmente dirigidos, en el caso de España es Palmario, pues por los Repsol, los Cepsa, etcétera, etcétera, que tienen como muchos miles de millones en juego, ¿no?, en los próximos años, a base de producir estos biocombustibles que tienen que sustituir de alguna manera al petróleo, ¿no?, para ellos. Y luego, por último, desde luego hay toda una serie de desplazamientos que va a haber que seguir haciendo, pero hay que tener como una mayor, no solo conciencia individual y social, sino como una legislación que nos empuje a tener que elegir los medios de transporte con menor impacto. Entonces, la reducción de los desplazamientos es como la medida estructural, pero luego hay otras medidas que vienen como a ayudar, ¿no?, a esa medida estructural. La primera para nosotros sería una revisión de la política voraz de construcción y ampliación de infraestructuras. Subrayo lo de voraz porque si os fijáis, por ejemplo, el Ministerio de Transporte, el MITMA, no sabemos qué pasa, pero o sea, le encanta construir autopistas, ampliar aeropuertos, ampliar puertos, o sea, hay unos cuantos grandes proyectos en marcha, ¿no? Y se ha demostrado que la ampliación de la capacidad no resuelve los problemas, al revés, los agrava, ¿no? O sea, cuantos más carriles pongas, más se llenarán, cuantos más aeropuertos. Ahora mismo hay un proyecto de ampliación de Barajas bestial, ahí son encima de la mesa, del que apenas se habla y al que apenas hay debate. El puerto de Valencia también lo quiere ampliar masivamente, o sea, esto no hablamos aquí, por ejemplo, pero también sería el caso de aparcamientos. Los aparcamientos es una cuestión brutal dentro del ámbito urbano como incentivador y generador de desplazamientos, ¿no? Otra cuestión es las fuentes de energía no fósiles. Hablábamos ahora del greenwashing y tal en torno a los biocombustibles y demás. Sí es verdad que hay toda una serie de combustibles alternativos, electrocombustibles, las renovables, por supuesto, el hidrógeno, que tienen que ser explorados, ¿no?, como fuentes de energía con sus partes buenas y con sus partes malas, que tienen que alimentar la movilidad desde ya y en las décadas que vienen, ¿no? Desde luego, desde Ecologistas en Acción ponemos muchas salvaguardas a determinados tipos de nuevas fuentes de energía. Para empezar, las renovables, pues todo el mundo estamos de acuerdo en utilizar el sol, el viento y tal, pero es un melón enorme que hay ahí, sobre todo con las capacidades que es necesario instalar para dar cobertura a esto. Por eso siempre insistiremos 1000 veces en que la medida estructural es la reducción. El vehículo eléctrico, esta es la medida estrella, ¿no? ¿Qué pensamos en Ecologistas del vehículo eléctrico? Eso, aprovechemos sus ventajas, que también tiene algunas desventajas, desde luego, en un modelo diferente. O sea, para nosotros lo principal es establecer un modelo diferente. Es decir, si sustituimos, como son los planes fundamentalmente de los gobiernos de la Unión Europea, el parque automovilístico de combustión por el mismo número de coches, pero eléctricos, pues reduciremos las emisiones en un X%, pero tendremos todo el resto de impactos
que había comentado Carmen, ocupación del espacio público, siniestralidad, etcétera, etcétera. Eso no se habrá solucionado. Sin embargo, creemos que bueno, tiene sus ventajas en términos de reducción de emisiones, en términos de reducción de contaminación acústica, por ejemplo, sobre todo a velocidades bajas, pero no creemos en esta solución, en el coche per se como una solución. La solución es un cambio en el sistema de movilidad, ¿no? Y luego hay toda una serie de innovaciones tecnológicas aplicadas a la gestión de movilidad, ¿no? Pues para gestionar el tráfico, para gestionar las zonas de carga y descarga y demás. Desde luego son ayudas. Pensamos que hay que cogerlas con mucha precaución porque muchas veces hay mucho negocio detrás, ¿no? Y hay muchos intereses, pero bueno, en la medida en que puedan ser ayudas para ese otro modelo de movilidad más sostenible, pues entendemos que hay que aprovecharlas. Le vuelvo a pasar el testigo a Carmen. Vale, pues vamos a entrar ya con las propuestas que tenemos. Vamos a hablar primero de las ciudades y luego, bueno, pues el transporte entre ciudades y otras cuestiones. Esto que voy a contar una batería de propuestas que son algunas trabajadas en Ecologistas en Acción y otras las estamos trabajando en una pequeña asociación en Valladolid, donde yo vivo, que no sé, supongo que la mayoría vivís en Madrid, aquí, entonces bueno, el Ayuntamiento de Madrid es otra cosa, pero me parecía que podrían servir y bueno, tenemos elecciones municipales dentro de un año, ya ha empezado la campaña, pues igual se puede empezar a trabajar alguna cuestión. En las ciudades, el futuro a medio plazo, como lo imaginamos, es que no tiene sentido la propiedad del coche, el uso del coche privado y el coche privado la propia propiedad. Pero bueno, eso de momento no lo hemos puesto como medida, porque no sabía muy bien cómo redactarlo. Pero una de las principales que pensamos que hay que poner sobre la mesa y que cuesta mucho plantear, y lo planteaba antes Pablo, es el tema del aparcamiento. Si hay aparcamientos va a haber coches. Y esto de utilizar el espacio público para dejar ahí un trasto enorme, ocupar, no sé, uno no sale de casa y pone su mesa y sus sillas para ocupar 10 metros, bueno, lo puedes hacer, pero vamos, vas a tener un toque de atención rápidamente si ocupas pero dejas el coche y ahí lo puedes dejar meses y meses y no pasa nada. Entonces, bueno, lo que nos planteamos es plantear a los ayuntamientos que se propongan de cada año una reducción del 14% del espacio de los aparcamientos para que en 2030 hayan reducido un 70%. Todos los aparcamientos que hay en toda la ciudad, en superficie. Y a la vez que los aparcamientos subterráneos se vayan convirtiendo también gradualmente en aparcamiento para residentes. Bueno, de momento hasta que se cierren, pero bueno. Y rápidamente esto... Bueno, pues igual es un poco... Esto lo vamos a lanzar en Valladolid, lo vamos a lanzar ya directamente a ver quién nos escucha y cómo se plantea. Porque se puede plantear, dentro de los colegios, hay colegios que han modificado los espacios de los patios infantiles para poner los coches, pues eso es una cosa demencial. Pero además alrededor de los colegios, bueno, pues pensamos que por muchas razones, por ruido, por contaminación, por seguridad, por autonomía infantil, alrededor de los colegios no debería ni aparcar ni circular vehículos. Más allá de personas con movilidad reducida o del transporte escolar como mucho en determinadas horas. Esto hay una campaña por toda Europa que se está moviendo, en Londres ya llevan 500 calles que han planteado que el ayuntamiento ha dicho ok, vale, alrededor del colegio no circulan coches, en París van en esa línea, en algunas ciudades también por aquí. En Barcelona también se planteaban algo similar, de ir poco a poco, bueno, pues planteamos, ¿por qué no?, en todos. Hay que poner ahora este año zonas de bajas emisiones en todas las ciudades de más de 50.000 habitantes, pues empecemos por los colegios, que bueno, ya es un espacio importante. Y también nos planteábamos que el ayuntamiento se comprometa a no dar nuevas licencias a centros comerciales con aparcamientos. Abren continuamente centros comerciales en las periferias con un montón de plazas de aparcamiento, bueno, pues no se da ni una sola plaza, ni una sola nueva licencia más. Esto también habría que estudiar con el tema de los centros de trabajo, que también han cambiado el transporte colectivo. Ya no hay transporte colectivo y tú asumes el coste del coche, el coste de la gasolina, el coste del riesgo de conducir, pero te ponemos una plaza de aparcamiento. Pues también habría que plantear un poco en ese sentido ese cambio. Igualmente, los aparcamientos subterráneos privados de centros comerciales, de empresas, de la universidad, pues que tengan un compromiso de convertir al menos un tanto por ciento en plazas para bicicletas. Plantear
que por cada 10 plazas de aparcamiento de coches haya un bloque de buenos aparcabicis, no la mierda esa de meter las ruedas, sino de aparcabicis en U invertida o algo que donde puedas andar bien la bici, por cada 10 plazas. Que haya aparcamientos seguros cubiertos, sobre todo para residentes, para la gente que vive en barrios que no tienes un sitio donde dejar la bici o no tienes trastero, pues que lo puedas dejar en la calle, bueno, pues cubierto. Que los nuevos edificios tengan espacios específicos para bicicletas. Esto es otra cosa que ahora mismo en la normativa de edificación los edificios tienen que contar con plazas de aparcamiento. Esto es demencial, al revés. Tendría que ser, bueno, no, tú porque vivas ahí no necesariamente tienes derecho a aparcar tu coche. Puedes tener derecho a aparcar un cacho trastero para poner la bici, pero no el coche. En cuanto a la velocidad, planteábamos también que, o sea, primero hay que reducir coches y hay que reducir la velocidad a la que van. Limitar y controlar la velocidad a 30 km por hora. Esto se hizo hace un año en muchísimas, vamos, por ley, en todas las calles con un solo carril por sentido, pero no se está controlando. O sea, habrá que poner multas y también controles físicos, o sea, algún cambio físico en la propia calle, con algún tipo de pasos elevados, cojines berlineses, algún tipo de medida que haga que los coches vayan más despacio. Se puede sincronizar, por ejemplo, los semáforos a una velocidad más baja para que facilite que las bicicletas pillan la onda verde y no la pillan los coches, sino que, que se facilite la movilidad en bici. Incluso eliminar los semáforos de la ciudad. Esto en los Campos Elíseos en París se eliminaron todos los... Es una grandísima avenida, quitaron todos los semáforos y pusieron pasos elevados para que sea el coche el que tiene que tener cuidado, no el peatón. El peatón puede cruzar cuando quiera, pero es el coche el que tiene que tener cuidado. Aquí no sé cómo será en Valladolid y mira que tenemos desde hace 6 años un ayuntamiento medio amigable, pero es una cosa, es como semáforos y más semáforos y más semáforos. Bueno, los semáforos solo complican la vida al peatón, o sea, es para controlar al peatón, pero no para controlar a los coches. Hay algunas propuestas, en alguna ciudad ya lo están haciendo, en Vitoria lo estaban haciendo, permitir bicicletas, ir contrasentido a las bicicletas en determinadas calles, en calles que están pacificadas y marcadas, pues que la bici pueda ir en contrasentido, sin necesidad de tener que hacer ninguna infraestructura nueva, pero que los coches sepan también que les puede venir una bici en contrasentido, pues que vaya más despacito. Y bueno, para favorecer también la movilidad ciclista, hay muchas zonas. En Málaga, por ejemplo, tuvieron mucha movida porque peatonalizaron mucho espacio y eso está guay, pero impide que vayan las bicicletas. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que en algunas zonas igual hay que tener exclusivamente zona para peatonas, que eso lo somos todas en algún momento, pero bueno, hay muchas partes de la ciudad que pueden ser de prioridad peatonal, pero que se pueda ir en bicicleta. Esto me hizo gracia, esto lo pintaron en Navarra, está pintado, pero simula 3D y bueno, notaron una bajada a la velocidad de los coches que iban por esa avenida, pero supongo que al tercer día, cuando ya se lo saben, ya les da igual, pero bueno, de primeras, así como cosa. Y luego en transporte público, pues lo mismo, el carril bus tiene que ser exclusivo, y si en algún momento hay obras, pues que se ponga la policía de un lado y a otro y que el autobús tiene que pasar, no puede ser que el autobús se quede atascado. Mejorar el transporte público a los polígonos, tanto en horarios como en frecuencias, hacerlo a las horas a las que va la gente a trabajar y vuelve. Hay ya algunas ciudades que tienen un sistema que, por lo que decían, no es demasiado caro, que sincroniza el autobús con el semáforo, con lo cual cuando llega el autobús el semáforo se pone en verde y el autobús sigue. O sistemas de bici pública en condiciones, que estén bien financiados y que funcionen y que estén bien mantenidos y que se puedan utilizar y que sean accesibles. Y luego un batiburrillo de medidas así que nos planteábamos, pues desde medidas fiscales, los ayuntamientos no tienen mucha capacidad impositiva, pero algo tienen. El impuesto de vehículos de tracción mecánica, pues ahí se podría estudiar si especialmente se tarifica los SUV, que precisamente esta semana ha habido una reunión en el Parlamento Europeo, en la Comisión de Medio Ambiente, y se ha conseguido aprobar algo que va a ir a pleno y a ver si se aprueba o no, pero es que se prohíba la venta de SUV a partir de 2030. Quizá en 2030 ya no tenemos petróleo para los SUV, pero vamos, es una cosa muy demencial, un vehículo que pesa más de 2 toneladas para llevar a los niños al colegio y además es una cosa así como gigantesca. Entonces, bueno, pues de alguna manera limitar su movimiento en las ciudades.
ampliar las zonas de bajas emisiones o espacios, o llamémosla como quieras, pero zonas de calma de tráfico, de zonas de menos tráfico, también en los barrios, no solamente en los centros de las ciudades, también en los barrios. O modelo supermanzanas, como están haciendo en Barcelona. Bueno, hay diferentes modelos. En Pontevedra lo que decidieron hace 20 años es eliminar muchísimo aparcamiento. Tú puedes aparcar, hay sitios para aparcar, pero solo puedes estar 15 minutos. Y esto, bueno, una anécdota, pero nos contaban hace años que ahora ya tienen un sistema un poco más moderno, más tecnológico, pero durante muchos años lo que hacían para ver si llevaba más de 15 minutos o menos era que la policía tocaba el capó y si estaba caliente no le ponía multa y si estaba frío, pues zasca, te llevas una multa, llevas más tiempo. Funcionaba. Y es una ciudad que no ha perdido población, al contrario, ha incrementado población, es una ciudad viva, dinámica. También es verdad que se negaron a que se pusiera el IKEA por allí cerca y que se han negado a bastantes de estos grandes centros comerciales que lo que hacen es matar el comercio local. Algunas otras medidas, bueno, muchas de estas medidas les hemos dado vueltas en una pequeña asociación ciclista en Valladolid, donde vivo, a raíz de que el Partido Popular nos ha pedido una reunión. Entonces, hemos decidido que no queremos entrar a discutir si queremos el carril bici rojo, verde o amarillo o de qué color, sino que lo que queremos es que quiten aparcamientos, o sea que vamos a ir ahí con toda la batería. Pero bueno, algo de lo que planteamos, si hay carriles bici que nunca jamás sean en las aceras y que tampoco sean bidireccionales, es decir, que es un carril unidireccional, ancho, de ancho europeo, a nivel de calzada, autorizar los remolques infantiles y otros sistemas de carga en bicicleta. Y luego otras medidas que me parece que no tienen nada que ver con la movilidad, pero tienen mucho que ver con la movilidad, que es que tú puedas tener una ayuda para poder vivir cerca de donde trabajas, una ayuda al alquiler, eliminar el distrito único escolar, que es una locura en términos de movilidad de criaturas. Hay que darle una vuelta también a la distribución urbana de mercancías. No puede ser que los domingos por la mañana haya furgonetas, por muy eléctricas que sea, dando vueltas, repartiendo cosas que no son urgentes. Entonces, ver qué momento hay para distribuir y repartir paquetería, o incluso prohibir la publicidad de los coches en la ciudad, que esto ya es algo que algunas ciudades están aplicando, en Francia y en Suiza, que se han planteado la prohibición de la publicidad en general en alguna y en concreto de los coches. Bueno, pues seguimos con cuál es nuestra visión para el futuro en este caso, del transporte interurbano y de larga distancia, ¿no? Para nosotros el futuro pasa irremediablemente por el tren. Aquí sabemos que, de nuevo, el Ministerio de Transporte no tiene la misma visión que nosotras, pero para nosotros es fundamental. El tren, bueno, ya lo sabéis, es el medio de transporte, digamos, en términos energéticos, de eficiencia energética, siempre y cuando esté electrificado, por supuesto, y a ser posible con renovables, más ventajoso que hay, ¿no? Pero da la casualidad que España tiene un potencial enorme para el ferrocarril. Siempre lo ha tenido, lo que pasa es que llevamos como décadas de dejadez, de desinversión y de poner en marcha como políticas descaradas de dejar que las infraestructuras ferroviarias se vayan deteriorando, bueno, pues por desinterés y en algunos casos por intereses para que así suceda, ¿no? España es uno de los países del mundo con más kilómetros de vías de alta velocidad, ¿no? El tren de alta velocidad no somos unos especiales defensores de él porque tiene también unos impactos bastante severos, pero es verdad que es un sustituto interesante para muchos trayectos en avión, por ejemplo, y que da cobertura a un determinado público, ¿no? No es el mayoritario y por eso nosotros defendemos más necesario ahora mismo es el desarrollo de una red y unos servicios de ferrocarril convencional de calidad, ¿no? Y es que da la casualidad que dentro de la red de ferrocarril convencional, España también tiene una red bastante decente. Lo que pasa es que somos uno de los países que tenemos como menor densidad, digamos, la densidad es, digamos, el número de trenes que pasan por un kilómetro de vía en un momento determinado. España tiene una densidad de 35,1. Estos son datos de 2019. La media europea es de 54.
y Alemania, por ejemplo, tiene 78, o sea que tenemos como todavía mucho que recorrer, ¿no? Pese a lo que dice el Ministerio de Transporte, digamos, los profesionales del sector ferroviario, incluido gente de Renfe, de Adif y demás, en cuanto a infraestructuras, no son necesarias ahora mismo en España unas infraestructuras milmillonarias, que es lo que últimamente nos dice la secretaria general de Transporte, María José Rayo, cada vez que sale en la televisión para hablar del ferrocarril. Lo que se necesita es una electrificación, no está toda la red electrificada y por tanto lo que necesitamos es que se electrifique la red para evitar esos trenes diésel que a lo mejor alguna vez habéis visto salir de Atocha, que cada vez que arranca se para el mundo. Necesitamos trenes electrificados. Es muy importante, ahí se escribe desarrollo de una red y servicios ferroviarios en el conjunto del Estado que conecte municipios, regiones y corredores. ¿Qué quiere decir esto? Ahora mismo hay un problema enorme con las frecuencias y las cadencias de los trenes que tenemos. Es decir, que hay algunos servicios ferroviarios, es verdad que la pandemia ha hecho mucho daño y Renfe ha aprovechado para quitar servicios, pero el gran problema que hay ahora mismo es que el servicio no es de calidad en términos de horarios y de cadencias. Es decir, que si tú quieres ir de Valladolid, por ejemplo, a Málaga en tren, pues es un lío, porque las conexiones no funcionan, los horarios son un poco esperpénticos y tal. O si quieres ir, por ejemplo, de Huete a Cuenca, pues tienes un tren a las 11 de la mañana que no te vale ni para ir a currar, ni para ir al instituto, ni tal. Ahora hablaremos del tren de Cuenca, que ya lo quieren, van a arrancar las vías directamente. Entonces, eso es uno de los grandes problemas. Tampoco es un medio de transporte que nos permita la multimodalidad. ¿Cómo imaginamos esto? Nosotros imaginamos estaciones de trenes donde tú te bajas de un tren en el que, por supuesto, has podido meter tu bici, por ejemplo, que es una cuestión ahora mismo casi tabú para Renfe. O sea, en muchos casos tienes que desmontar la bici, lo cual desincentiva muchísimo. Pero que tú llegues con tu bici o sin tu bici a una estación de tren y tengas el autobús que te conecta directamente con el municipio, etcétera, etcétera, esperándote en la puerta. No es una cuestión tan complicada, se hace en muchos sitios, es una cuestión de planificación, de política y de inversión, de cierta inversión en recursos y en personal, ¿no? Súper importante, necesitamos en el futuro fortalecer muchísimo los servicios de cercanías. Los cercanías son el servicio ferroviario que más gente transporta al cabo del año en España. Entonces, nosotros reclamamos que digamos, las principales áreas metropolitanas, y no necesitamos que sea de 6 millones de personas, haya servicios de cercanías. En los entornos de hasta 1 hora de las principales capitales de provincia. Por ejemplo, un caso concreto que se está trabajando ahora es cercanías en Galicia. No existe y ya hay alguna propuesta, en este caso, por ejemplo, de Comisiones Obreras, que lo está trabajando allí muy bien, para que haya un servicio de cercanías que dé cobertura. Otro punto muy importante es los trenes nocturnos. Cuando planteamos esto en el Ministerio, vamos, casi nos llaman, joder, sois unos románticos, coño, ¿cómo os gustan estas cosas y de ir leyendo los trenes y tal? Que no, de verdad, que son fundamentales los trenes nocturnos. Ahora mismo, por ejemplo, tanto en la península como en conexiones europeas, ¿no? Ahora mismo no hay ningún tren nocturno en España. Los últimos servicios que había pues, se quitaron por la pandemia y todavía no han vuelto, ¿no? Han vuelto, yo qué sé, las cañas, las tal, no sé qué, las mercaderías se fueron, pero los trenes no han vuelto, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, si quieres ir a una reunión de trabajo a Vigo desde Madrid, pues o te vas el día de antes y llegas allí a las 7 de la tarde hasta las 9 de la mañana del día siguiente. Y claro, pues mucha gente lo que hace es se coge su avioncito en Barajas al aeropuerto de Vigo ese mismo día, ¿no?
hay potencial, hay estudios que hablan del potencial de pasajeros y pasajeras que podrían ir en estos trenes peninsulares, pero también de ámbito europeo. Por ejemplo, conexiones entre Portugal y España ya no hay. Había dos, el Lusitania, que unía Lisboa a Madrid, se quitó, y el Sudexpreso, que unía Lisboa con Irún y Hendaya, y también se quitó. Madrid-París, por ejemplo, no hay un tren nocturno, etcétera, etcétera. Hay planes, porque en Europa sí se están empezando a poner en marcha, sobre todo en Centro Europa. Austria está a la cabeza en esto, para crear como una red europea de trenes nocturnos, y se prevé que la conexión de Barcelona con, creo que Suiza, a partir del año 2024. Pues nosotros reivindicamos que 2024 está muy lejos y que es una cuestión de planificación y de voluntad. También de comprar algunos vagones, porque lo que está haciendo Renfe, lo que ha hecho en la última década es vender unidades a otros países, por ejemplo de América Latina, y ahora pues nos encontramos con que no hay todos los trenes físicamente que se necesitarían. Y luego también muy importante para reducir las emisiones es invertir mucho en el tráfico, o sea, en el transporte de mercancías por ferrocarril. Ahora mismo es menos de un 5% lo que se transporta, las mercancías que se transportan por ferrocarril. La carretera está en torno al 92% y el otro porcentaje es entre el avión y el marítimo. La media de la Unión Europea, de nuevo estamos bastante por debajo, es del 17%, ¿no? Y algunos países, pues los países bálticos son líderes, con el 40 y pico % de transporte de tal, pues tienen una geografía más reducida, que igual es más sencillo, pero hay otros países como Alemania, por ejemplo, tienen un 20 y pico, o sea que necesitamos, porque ahora mismo, o sea, se trata de sacar camiones de la carretera que están quemando diésel, que es un sector con un potencial de conflictividad social y laboral enorme, y necesitamos transicionar de una manera ordenada hacia esto. Y va a ser de una manera ordenada o va a ser de una manera caótica. Pues ya vimos al principio de la guerra en Ucrania cómo se levantaron en armas este sector, etcétera, o una parte del sector, ¿no? Los aviones. Bueno, vemos el futuro negro, pero en concreto, todo tiene que ir encaminado a reducir el peso específico de este sector, ¿no? De nuevo, no es una cuestión idealista y demás, sino que hay como diferentes mecanismos. Lo primero es un sector que no cuenta con una regulación apropiada para digamos, enmarcar y reducir el tráfico aéreo, ¿no? Seguramente lo conozcáis. Ahora mismo el único, digamos, instrumento global es CORSIA, que es un esquema aprobado en ICAO, que es la Organización de la Aviación Civil Internacional, o sea, es un organismo de Naciones Unidas de aviación, pero que es un esquema que es ineficiente, o sea, es prácticamente irrelevante para reducir emisiones. Su objetivo no es reducir emisiones, sino es compensar emisiones, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que las aerolíneas pueden seguir aumentando sus emisiones con tal de que lo compensen con proyectos de compensación, las típicas historias de plantemos árboles en no sé dónde, en África o en el Amazonas, pues ya veremos los impactos, o utilizando combustibles, lo que se llama combustibles sostenibles de aviación, SAF en inglés, que de nuevo tienen muchos problemas en cuanto a su propia sostenibilidad, ¿no? CORSIA además es una cosa voluntaria hasta 2027 y por tanto nadie se cree, ni siquiera la propia Unión Europea, que no es sospechosa de ser contra la aviación, no se cree mucho, ¿no? La Unión Europea tiene su propio sistema de comercio de derechos de emisión, el ETS, que lo están renovando ahora, pero que solo aplica a los vuelos que salen
y llegan a países del espacio económico europeo, es decir, un Madrid-Nueva York no se contabiliza y por tanto las aerolíneas no pagan por esas emisiones. Iberia, por ejemplo, el 86% de sus vuelos es afuera del espacio económico europeo, por tanto todas esas emisiones son gratis, o sea, no las paga. Y luego vía regulación impuestos, o sea, yo dentro de 10 años me proyecto y digo, las aerolíneas tienen que pagar el impuesto al queroseno. O sea, son el único sector que no paga un céntimo de impuestos por el combustible que utilizan en la Unión Europea. De media, en la Unión Europea se pagan 48 céntimos de euro por cada litro de combustible. Yo qué sé, el agricultor con su tractor, la vecina que llena de diésel su coche, tal. Las aerolíneas 0 euros, ¿no? O sea, todos los años hay cálculos, un estudio de la Comisión Europea que luego taparon y no salió a la luz, que cifra en 17.000 millones de euros lo que se ahorran las aerolíneas al cabo del año, ¿no? en impuestos al combustible. Luego, otra cuestión fundamental es la contracción de la capacidad de tráfico aéreo y el cierre de aeropuertos. Esto del cierre, prohibición y tal suena fatal, pero ahí lo hemos puesto. Cierre de aeropuertos. ¿Por qué? Al contrario de lo que está sucediendo, que es que el MITMA quería ampliar el Prat, lo tuvo que dejar el verano pasado, pero siguen con la idea de la cabeza, quieren ampliar Barajas, no hablan de ello porque mejor que no se sepa, pero quieren ampliarlo para que pase de 70 a 80 millones de pasajeros al año. Sin embargo, por ejemplo, AENA, que gestiona en España 49 infraestructuras aeroportuarias, nosotros lo que pedimos es que se cierren los aeropuertos deficitarios o que no son necesarios, ¿no? Claro, hay un gran debate de qué es un aeropuerto deficitario o cuándo es innecesario, ¿no? Desde un punto de vista económico, la Unión Europea dice que cualquier aeropuerto que tenga menos de 100.000 pasajeros al año es deficitario, ¿no? Y por tanto por criterios económicos no debería funcionar. De los 49 que tiene AENA, 15 tienen menos de 100.000 pasajeros al año. Algunos gurús del mundo económico, que tampoco son sospechosos de querer cerrar aeropuertos, dicen que con menos de 500.000 pasajeros ya el coste-beneficio está bastante en el límite. Pues de los 49, 22 tienen menos de 500.000 pasajeros, ¿no? Luego hay otras cuestiones, como una historia que, así el término anglosajón así moderno, es el catchment area, que es, digamos, el área geográfica del que tú atraes pasajeros y pasajeras para tus aviones, ¿no? Claro, pues con 49 aeropuertos, es verdad que hay algunos helipuertos, etcétera, en territorios insulares. Bueno, pues en la península tenemos una distribución de aeropuertos masiva, ¿no? Lo que hace que hay muchos aeropuertos que es que no tengan apenas gente, ¿no? Por ejemplo, Cataluña tiene 5 aeropuertos comerciales, Castilla y León tiene 4. Ahí en Valladolid tenéis en León, tenéis en Salamanca, o sea, podéis ir a todos lados. Galicia tiene 3, el País Vasco tiene 3, entonces es una red sobredimensionada. ¿Y por qué está sobredimensionada? Pues porque a quien más le interesa sobredimensionarla es a la propia AENA, que recibe inversión de socios de todo el mundo por su supuesta capacidad de gestión. De hecho, uno de los argumentos que da AENA, por ejemplo, es que cuando participa en concursos internacionales, porque AENA gestiona también aeropuertos pues en el Reino Unido, en Brasil, en Jamaica, creo que en 5 países, ¿no?, de fuera de España. Para AENA poder participar en un concurso internacional para llevarse un aeropuerto, tiene que demostrar su capacidad de gestión. Entonces, claro, dice, joder, yo es que en España gestiono 49 aeropuertos, ¿no? Eso le da muchísimos puntos, ¿no? Entonces, ellos justifican que para la propia viabilidad y la sanidad financiera de AENA conviene que siga teniendo toda esa cartera de aeropuertos. O sea, para nosotros eso es un sistema loco, es decir, está al revés, o sea, seguimos como
alimentando la bomba solo porque los socios de AENA, que en un 49% son fondos capitalistas, de inversión, etcétera, etcétera, pues siga prosperando, ¿no? Legislación internacional con limitaciones para vuelos frívolos. Pues dentro de 10 años yo sueño con que haya una legislación que prohíba, por ejemplo, los vuelos en jets privados. Frivolidad absoluta para nuestra campaña de aviación, es una frivolidad absoluta. Ahora dicen, ha mostrado Carmen, las medidas de la Agencia Internacional de Energía para reducir, ¿no? Pues vamos a 110 por las carreteras, tal. Los jets privados, o sea, son súper contaminantes, o sea, emiten entre 5 y 14 veces más que un vuelo comercial regular. Por ejemplo, en la Unión Europea, en la web de ecologistas hay un informe del verano pasado sobre los jets privados. Los jets privados, en torno al 80% están en Estados Unidos y en Europa, o sea, para que veamos quién coge jets privados en el mundo. Suelen hacerse trayectos muy cortos en jet privado. En el caso de la Unión Europea, Francia e Inglaterra son los países en los que más se vuela en jet privado y son para trayectos de menos de 500 kilómetros. O sea, es completamente vuelos irresponsables y frívolos, ¿no? Los vuelos de corta distancia, ¿no? Es muy importante. Iba a decir cargárselos, bueno, ya me... Esto. Pero no para dejar hueco, que es lo que están empezando a maquinar algunas aerolíneas, como por ejemplo Air France. Air France está empezando a renunciar, también viendo el clima político y social que hay, a sus vuelos, digamos, de corta distancia, ¿no? Dentro de la Francia metropolitana y tal. También les interesa liberar slots de vuelos de corta distancia para tener vuelos de larga distancia que para las aerolíneas son más lucrativos. O sea que no se trata de reducir estos vuelos para luego hacer un hub aquí en Barajas para que Europa vuele más a América Latina, sino de quitarlos. Y luego hay una cuestión que debería estar también regulada y que puede parecer como cosmética, que es toda esta historia de los vuelos espaciales o los vuelos turísticos que están haciendo algunas aerolíneas, ¿no? Por ejemplo, la aerolínea australiana Qantas en pandemia hacía vuelos, sobrevolaban la Antártida pues para ver y tal, y pues te ponen ahí una copilla y volvías, ¿no? Este tipo de cosas tienen que estar reguladas. Y luego hay una cuestión fundamental que es la reducción de la demanda y sobre todo abogamos por los vuelos corporativos. Hay una industria enorme que mueve miles y miles de millones de euros o de dólares, que es la de los vuelos corporativos, la mayor parte de los cuales se hacen en business o en primera y que por cuestiones de espacio son vuelos que per cápita, o sea, emiten más, ¿no? Entonces, es necesario que las empresas, hace poco lanzamos una campaña con las grandes empresas, reduzcan sus vuelos, o sea, y volvemos al principio, reduzcan sus viajes. Hay viajes que no necesitas irte a Nueva York para tener una reunión y volverte. Y necesitamos crear este ambiente o esta movilización para que eso se perciba negativamente, ¿no? y que eso sea pues, una frivolidad y una cuestión a tal. Por cierto que, por daros un dato, en la campaña que lanzamos hace poquito, se hacía un ranking con 230 empresas de todo el mundo, 12 españolas. La que más emite con sus vuelos es el Banco Santander. Creo que en 2019 emitieron como 53.000 toneladas y tal de CO2, que eso equivale, para que os hagáis una idea, a 61 vuelos diarios de ida y vuelta Madrid-Nueva York, ¿no? O sea, es un nivel de volar, digamos, sonrojante, ¿no? Luego, bueno, pues vemos a Ana Patricia Botín ahí en la Antártida salvando el planeta. Y luego, por último, el transporte marítimo, ¿no? Es verdad que es un modo de transporte completamente invisibilizado, ¿no? Al que apenas se presta atención. Vivimos, yo creo que somos un país con mucha costa, pero que vivimos muy de espaldas a este tema.
digamos que el principal fuente de desplazamientos en estos megabuques son el transporte de mercancías. Hay por ahí algún documental interesante, si alguien está interesado, pues que luego sale en nuestra dirección de correo, se lo podemos dar el enlace. Hay decenas de megabuques como los que estáis viendo propulsados por fuelóleo pesado, que es, digamos, lo peor del combustible que hay ahora mismo, circulando por las costas españolas a diario, ¿no? Entonces, de nuevo, nos proyectamos al futuro, hay que eliminar esas embarcaciones. No hay una solución perfecta, pero sí hay algunas soluciones desde el punto de vista tecnológico que pueden ayudar, como es la electrificación de los atraques en los puertos, la electrificación de pequeñas flotas o de ferries entre islas, que es algo que ya se está probando y con éxito. Por supuesto, el gas natural licuado, que ahora vuelve a ser como una alternativa, no es la solución, es un combustible fósil con un nivel de emisiones enorme. Otro gran nicho de negocio y que genera enormes problemas e enormes impactos son los megacruceros. Genera muchos problemas desde el punto de vista ambiental, por supuesto, porque tienen unos niveles de emisiones de CO2 y de otros gases de efecto invernadero brutales, pero generan también muchísima contaminación atmosférica en las ciudades donde atracan, ¿no? Generan óxidos de nitrógeno en cantidades elevadísimas, óxidos de azufre. Creo que la cifra, la digo de memoria, pero creo que no me equivoco, en Europa se producen 60.000 muertes prematuras al año que están asociadas a ciudades que están costeras, que están sometidas a este tipo de embarcaciones. Por no hablar luego de los impactos más de tipo social y sobre las ciudades, de esos desembarcos masivos, ¿no?, de cruceros y demás que a su vez generan o toda otra serie de problemas también de movilidad y de transporte. Y luego, otra cuestión muy importante desde el punto de vista de los hábitats y de la fauna, fundamentalmente, es el ruido submarino que producen estas enormes embarcaciones. Genera muchísimo estrés en los animales. Y está empezando a haber programas en este sentido, pero todavía es algo que no está regulado ni parece que haya ninguna intención por parte de la Organización Marítima Internacional, que es la autoridad competente en esto, ¿no? Entonces, ya para acabar, algunas reflexiones como más transversales, no tanto por modos de transporte y demás. El primero es, quizás ya se ha mencionado, el transporte y la desigualdad. Se ha hablado del número de personas que cogen los aviones. El año pasado o hace 2 años un estudio que decía que el 1% de la población mundial generaba el 50% de las emisiones de la aviación, ¿no? Y que en 2018, por ejemplo, solo entre el 2 y el 4% de la gente tomó un vuelo internacional. O sea, estamos hablando de 2018, antes de la pandemia, o sea, cuando vivíamos en la normalidad más absoluta. Y eso sirve para contrarrestar estos argumentos de la industria de la aviación que dice que la aviación se ha democratizado con las low cost y tal. Mentira, aviones cogemos 4. Entonces, necesitamos realmente invertir dinero y esfuerzos y energías en un sistema de movilidad enfocado al interés de todas. ¿El interés de todas qué es? ¿Ampliar Barajas? No. Ampliar de todas es ampliar y mejorar las cercanías, los ferrocarriles de media distancia. Esto es del común de la población. ¿Qué urbanismo y desarrollo territorial necesitamos para ganar espacio en el ámbito de la movilidad, ¿no? Ya hemos hablado de esto. Luego, necesitamos aplicar como un enfoque interseccional a las cuestiones de movilidad y transporte, ¿no? O sea, si hablamos de género, si hablamos cómo es la movilidad por edades, por cuestiones étnicas o por temas de migración. Pues, por ejemplo, del género, viajes por trabajo en avión, el 70% lo realizan hombres, con todo lo que eso conlleva de igualdad, conciliación, etcétera, etcétera, ¿no? El transporte público lo coge mayoritariamente mujeres, personas racializadas e inmigrantes, ¿no?
este tipo de cosas. La energía que nos mueve, cómo despertar de este sueño, ¿no? De que podemos quemar y quemar y quemar combustibles sin ningún tipo de escrúpulo, ¿no? Porque pensamos que nunca se va a acabar. Una cuestión que a mí personalmente cada vez me llama más la atención es el mito de la descarbonización. Cada vez se oye más, descarbonizar el transporte, ¿no? Vamos a descarbonizar la aviación y parece como que la industria nos mete como en un esquema, en unos marcos mentales que si tú consigues que tu avión ya no emita CO2 porque le has metido otro combustible, se acabó el problema. Está descarbonizado, es un vuelo limpio y puedes sentirte... No, el CO2 es solo uno de los impactos del transporte. La ocupación de espacios, las partículas ultrafinas que generan los motores de los aviones, de los coches y tal, eso sigue ahí. Entonces, si descarbonizamos ya está todo ok, yo creo que hay que cogerlo hay que darle una vuelta. Y luego, por último, el lavado verde, el greenwashing en el sector del transporte. Sabemos desenmascararlo. Estamos como metidos en una constante burbuja de greenwashing por parte de los sectores del transporte. Es decir, la neutralidad, dice, no, Iberia va a ser climáticamente neutral en no sé cuándo, en 2050. Pero ¿qué es eso de climáticamente neutral? Es decir, que tú vas a seguir emitiendo muchísimo más, pero vas a compensar, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de cosas. O estos anuncios de la tele de, no, como era lo de BMW, cuando conduces, cuando conduce bien, ¿no? Y tal. O sea, ese tipo de marcos en los que nos meten que son completamente contrarios al sistema de movilidad que nosotros desde ecologistas defendemos. Y ya está, ahí paramos y muchas gracias. Vale, pues comenzamos como siempre, el turno de preguntas, comentarios, reflexiones. Bueno, os voy a hacer un par de preguntas y ya como vais respondiendo como veáis. Son, bueno, cosas bobas en realidad. ¿Qué opináis del car sharing? Es una pregunta que tengo. El car sharing, en plan, eso, los cochitos, eso. Y tenía otra... en la gráfica que has puesto tú antes, del PIC petróleo, hay como un pico, luego baja y luego vuelve a subir. ¿Qué pasó ahí? Y ya está. Si queréis recogemos, si os parece, recogemos un par. Un poco relacionada con la del car sharing, ¿cómo os posicionáis desde ecologistas la liberalización del sector del tren? Porque hemos hablado de que hace falta más horarios, más oferta, pero al mismo tiempo la liberalización puede traer otras consecuencias, ¿no? Y luego posiblemente haga otra, pero no es el momento. Otra pregunta muy tonta que os pongo. ¿Habéis hablado de vehículos SUV? ¿Qué son los vehículos SUV? Bueno, la mía va en esta línea también, por eso la iba a lanzar. Creo que has dicho tú, Pablo, España tiene mucho potencial para el ferrocarril y más allá de que tengamos mucha línea de alta velocidad, quería saber, o sea, que igual podemos venderlo así, pero siendo sinceros, un país tan montañoso, ¿es esto hasta qué punto es cierto? ¿Tienes el bicho para cambiar eso, para ver la gráfica para lo del peak oil? Esto, el puntero. Bueno, los SUV son Sport Utilitary Vehicle, creo que es, todoterreno urbano, también lo llaman. Son los bichos estos que se venden ahora, que son el 50%, más del 50% de los coches que se están vendiendo ahora, son esta cosa gigantesca que tienes que trepar para subirte, vamos, los que se ven por la ciudad, los tanques de...
Sí, que pones al lado un Clio y te parece una patatilla, o un 206, y un 206 ya pesa 1.300 kilos, 1.400 kilos y ya te permite llevar a 5 personas y hasta maletas. Pero bueno, pues esos son los subs. Y es una cosa completamente artificial, o sea, no vale para nada, vamos, que es una cosa, son 2.000 kilos de máquina para mover 70 kilos de persona, como mucho. Y se utilizan fundamentalmente en ciudad. Incluso hubo hace años una campaña de Consume hasta morir, creo que era de ecologistas, de gente de ecologistas que denunciaban, que no sé si era de coña o no, pero bueno, me lo puedo llegar a creer, que se vendía un spray para mancharlos de barro, como que te hubieras ido al campo. Igual era de coña, igual era un fake, pero me lo puedo creer que lleguemos a ese punto. Esto hay artículos que lo cuentan. No me acuerdo en qué periódico se publicó, que cuentan cómo en una reunión de directivos de empresas de automoción de Estados Unidos se reúnen para decir, oye, ¿qué pasa? ¿Cómo conseguimos convencer a la gente? Y cómo planifican toda una campaña publicitaria para convencer a la gente que ese es el coche que tú necesitas en la ciudad. Y gente, es que conoceréis a mucha gente que se ha comprado, que además eso chupa muchísimo, o sea, consume una barbaridad, y hay gente convencida que se lo ha comprado. Incluso, y ahora los hay eléctricos, que pesan también una burrada. Y bueno, esos son los sub. Del car sharing son los sistemas estos de coche compartido, que aquí creo que hay varias empresas privadas, no sé si hay alguna cooperativa. En Cataluña sí que funciona una cooperativa de vehículo compartido, de vehículo eléctrico. En Valladolid ha empezado ahora también una cooperativa que primero tenía, bueno, se han comprado ahora mismo, hay 3 coches. Es un coche. Y es un coche único, pues eso, que es mover una máquina de 1.500 kilos para mover 70 kilos de persona. Ese sigue siendo un absurdo, pero bueno, para distancias cortas en ciudad y para determinados casos, bueno, yo creo que es un coche compartido, es un coche que se mueve más y que no es en propiedad. Tú lo que pagas, bueno, pues como si alquilas un coche. Y en un modelo de cooperativa, pues sí puede ser dentro de alguna red de economía social y que esté conectada con cooperativas de distribución de energía renovable, bueno, pues esa podría ser una vía. En todo caso, claro, las empresas de coche compartido privadas que buscan el lucro, pues lo que buscan es el lucro, la empresa privada. Pero bueno, frente al coche privado clásico es como un pequeño paso. Hace como unos 20 años en Bruselas, no sé si sigue en marcha, pero ya lo tenían hace 20 años, era una empresa municipal. Se pusieron muy serios en Bruselas también con el tema del aparcamiento, entonces empezaron a reducir aparcamientos y hubo gente que directamente, pues, para lo que uso el coche de una vez al fin de semana, y era la propia empresa municipal la que tenía coches en determinados sitios y bueno, ni siquiera había teléfonos, vamos, había teléfonos móviles pero de teclas, entonces lo hacías por internet con el correo electrónico, lo reservabas y con un código y bueno, pues hubo bastante gente que mandó el coche a la porra o que no tenía coche y que bueno, podía utilizarlo. Es verdad que puede tener el riesgo, que es algo que, por ejemplo, con BlaBlaCar parece que está pasando, que se incentiva el uso del coche en vez de desincentivarlo. Eso es un riesgo y puede ocurrir. Y lo último que decías del peak oil, la verdad es que todo esto, a ver, no se sabe exactamente cuántas son las reservas de petróleo, porque es una información estratégica que los países no proporcionan. Entonces son estimaciones con lo que se conoce. Y esa bajada ahí es la crisis del petróleo de los años 70, que en realidad fue una crisis de demanda, pero bueno, que ahí bajó la extracción de petróleo en esos momentos. Eso es lo que ocurrió. Pero bueno, son estimaciones, tampoco es la Biblia. Bueno, la Biblia también son estimaciones. Me callo, me he liado. Y yo creo que ya tengo todo. Sobre la liberalización, nos preocupa mucho porque hay antecedentes, experiencias fallidas. El caso del Reino Unido es un caso como paradigmático. Se liberalizó el sector y no solo no se mejoraron los servicios, las frecuencias y demás, sino que fueron empeorando, ¿no? Durante la década de los 90 y los 2000 y tal, hasta el punto de que se quiere, digamos, renacionalizar el servicio, ¿no? Entonces, nos preocupa. Además, creemos que es una maniobra que
que no tenía del todo su razón de ser, en el sentido de que Renfe propiamente podía haber mejorado su oferta sin recurrir a operadores externos, ¿no? Entonces, luego hay otra preocupación, sobre todo en los sectores sindicales ferroviarios, y es cómo esto puede afectar a la calidad del empleo en el sector, ¿no? Que se vaya deteriorando, se vaya precarizando y demás. Entonces, lo llevamos con preocupación, y desde las plataformas ferroviarias de las que formamos parte, pues estamos siguiendo un poco la cuestión, que además creemos que va a ir aumentando, ¿no? O sea, y hay varias empresas europeas que han mostrado y algunas están operando y otras. En cuanto al potencial del tren de España, en España, a ver, España es de la Unión Europea el país con más kilómetros de alta velocidad, ¿no? Tiene unos 3.400. Como os decía antes, no es algo que nos haga particularmente felices, pero sí que da un servicio entendemos que puede ser positivo. Tradicionalmente se ha concebido, Renfe casi se ha vuelto como un gestor de alta velocidad, cosa con la que estamos completamente en contra, pero bueno, ahí está y eso hay que explotarlo y demás. Por ejemplo, uno de los factores positivos de eso es que el flujo de pasajeros de Galicia a Madrid y viceversa, de la alta velocidad, mejor dicho, del tren en general, pero de la alta velocidad en concreto, ha subido mucho y ya hay más pasajeros de tren que de avión que hacen el trayecto, ¿no? Entonces eso demuestra que, bueno, tiene su parte buena. ¿Por qué también España tiene un buen potencial? Porque tiene una red de ferrocarril convencional que, aunque está deteriorada, como hemos visto, existe. O sea, hay muchas vías, hay muchas estaciones que están en estado casi de abandono, pero que son recuperables. Otra razón, porque España es verdad que es un país con una orografía complicada, pero tiene buena parte de la infraestructura, digamos, adaptable y modificable para salvar esos problemas. Tiene muchos kilómetros de ferrocarril convencional, creo que son 3.800 o por ahí. Y tiene, digamos, hay unas distancias que son adecuadas como para desarrollar una tal. Hay una cuestión muy importante, aunque es como menos medible, es que es un país culturalmente como muy adaptado al ferrocarril. Ahora mismo, por ejemplo, comentábamos antes, el Ministerio quiere desmantelar el ferrocarril, la línea entre Aranjuez, Cuenca y Utiel, la quiere desmantelar porque dice que no hay viajeros, que no es rentable y no sé qué. Todos los pueblos de esa línea, pueblos más pequeñitos, pueblos más grandes, la propia Cuenca, o sea, se han levantado, o sea, están todos movilizados, alcaldías del PP, del PSOE, de tal. No hay un solo pueblo en España que quieran que le quiten la vía, ¿no? Porque eso para ellos es como matar al pueblo. Entonces, ese factor social, cultural, es muy importante. España no es un país de autobuses, es un país tradicionalmente de trenes, aunque ahora nos quieran hacer creer lo contrario, ¿no? Tenemos también es un país con una red de cercanías como bastante desarrollada, ¿no? Incluso en núcleos urbanos que en otras partes de Europa pues no tienen cercanías, en España sí. Entonces, se junta ahí una serie de criterios que hace que con una política, digamos, decidida y ambiciosa, pues sí podamos tener potencial bajo nuestro punto de vista. Pues enlazando con esto que cuentas ahora de esta red que tenemos, tanto convencional como de alta velocidad, a ver, el transporte de mercancías, que en realidad, o sea, el transporte de mercancías en España se hacía mucho por tren, ¿no? Hubo ese cambio, esa apuesta, ¿no?, política del transporte de pasajeros, se abandonaron las mercancías.
Es verdad que en ese momento la presión de cambio climática y demás no era la misma, pero ahora mismo no tendría sentido, es que incluso la huella de nuestro país, la huella solo por el transporte de mercancías, transportando los mismos productos, es mucho más alta que la de cualquier otro país del entorno, solo porque se transportan por carretera. Entonces, creo que no es nada descabellado, no hay ningún plan del Ministerio en ese sentido para volver y recuperar un poco ese transporte de mercancías. Hombre, entiendo que ahora hay todo un sector de transporte por carretera que, claro, pero igual ahí se podría trabajar en una transición, ¿no? Y ver que se reubica, ¿no? Y viendo, pues eso, ¿no? Los problemas que se están viniendo, el último problema que han tenido, ¿no? Con las huelgas. Yo os quería hacer un par de preguntitas. La primera es respecto a las desventajas que creo que has comentado tú del AVE. ¿Qué desventajas hay? Y sobre todo a nivel medioambiental, se me ocurre un poco el tema de los animales por la velocidad a la que va. Hace un tiempo vi una foto como muy impactante, como de la cabecera del AVE absolutamente ensangrentada, y no sé si es uno de esos impactos a los que te referías, y si apostáis por que sea más accesible para todas, o simplemente con, bueno, pues dejarlo un poco de lado y centrarse más en el otro tipo de trenes. Y la segunda cuestión era es una cuestión generacional. ¿Vosotros cómo veis el tema? Porque yo creo que el uso que le damos la juventud o los millennials a todo este tipo de transporte privado y más contaminante, creo que es desproporcionalmente, o sea, que es proporcionalmente mucho menos que lo que le dan otros sectores de la población. Y si tenéis alguna opinión, algunos datos al respecto, o sea, no solo por nuestra situación económica, sino yo creo que también hay un tema ideológico, también climático, ¿por qué no? Y de no, como que ya no nos creemos un poco la ideología neoliberal de tener propiedades y de realizarnos, ¿no? A través pues del coche, etcétera, y porque también no tenemos eso, tanto confianza en un futuro prometedor y eso. Sobre el potencial del tren en España, no sé si habéis contabilizado el tema de las vías verdes, que son antiguas vías, ¿no?, de tren que son para bici y tal. No sé si habéis contabilizado cuántas son, qué porcentajes son, si hay alguna acción de reactivar esas antiguas vías de tren o qué coste tendría, si se puede hacer en las mismas vías o habrá que hacer un camino distinto. Vale, yo trabajo en el sector de transportes, entonces te puedo responder a ti sobre el tema de las empresas de transporte pasándose al tren, y la realidad es, o sea, yo sobre todo trabajo con empresas de transporte de mercancías a gente, no tanto en plan los camiones que llevan las verduras al supermercado, sino más los camiones que te llevan las zapatillas que te has comprado por internet. Y esas empresas, esos transportistas, si fueran a invertir dinero en renovar sus maneras de transportar, mi percepción es que lo harían más electrificando su flota de vehículos que yéndose a los trenes, porque invirtiendo menos dinero, pues un greenwashing excelente. Y eso, en plan, empresas tipo UPS, DHL, Seur, esas como que toda su infraestructura de personal, de última milla, todo eso lo puedes reutilizar si simplemente cambias tus camiones de gasolina por camiones de electricidad, pues como que les renta más. Entonces, como que a no ser que les obliguemos un poco, no parece que vaya a ser muy tal. Yo solo una que igual lo vais a decir, pero a mí me han contado varias veces que es técnicamente complicado el cambio del transporte de mercancías a trenes por cuestiones de ancho de vía o algo así, y alguna gente que yo considero muy sensata y radical en el tema del transporte me ha dicho que no les parece una locura invertir en flotas automáticas de tráilers de camiones eléctricos que vayan por las carreteras en algunas circunstancias y trayectos, etcétera, ¿no? Como que
no es una cuestión solo de voluntad y de bloqueo político y social, sino que tecnológicamente igual es una movida hacer el transporte de mercancía por tren. Pero no sé si esto es cierto o me ha engañado vilmente. Sí, bueno, sobre esta última, yo la verdad es que no la había oído, o sea que, bueno, suena interesante, ¿no? Sí, o sea, en el tema de las mercancías, España tiene como digamos, que recuperar una serie de, o solventar una serie de obstáculos antes de poder como dedicarse masivamente a trasvasar mercancías de la carretera al ferrocarril. Uno de ellos es el ancho de vía, ¿no? Que como sabéis tenemos un ancho de vía diferente al de Europa, entonces pues se da la circunstancia que llegan trenes de Europa y que para cambiar el ancho de vía, pues hay veces que los convoyes tienen que esperar como 10 horas, ¿no? Para todo el proceso. Claro, eso es una pérdida de competitividad grande que no interesa a nadie, ¿no? Entonces, desde el Ministerio dicen que están trabajando en eso y que quieren potenciarlo. De hecho, hay una estrategia, creo que se llama Estrategia Mercancías 30, como para intentar doblar la cuota de mercancías que se trasladan, o sea, se transportan por ferrocarril. Hay luego una serie de cuestiones que se vienen trabajando desde hace muchos años, como el corredor mediterráneo, etcétera, etcétera, que hay como muchos problemas, digamos, técnicos, logísticos y demás. Hay tramos que no están ni siquiera construidos, como por ejemplo el de Murcia. Entonces, ya te digo que hay que solventar una serie de cuestiones previas que no son fáciles, ¿no? Y que requieren inversión y sobre todo mucha concertación entre actores, políticos, empresariales y demás. Luego la integración entre puertos y nodos logísticos también es complicada, en el corredor mediterráneo, etcétera, etcétera. De todas formas, la Comisión Europea sí está impulsando dentro de su estrategia de movilidad segura, conectada, no sé qué, este tema. Entonces, se prevé que vaya a haber como fondos disponibles para esto en los próximos años. Y lo que pasa es que también es verdad, como decías tú, que todavía hay como muchos operadores privados que les sigue interesando hacerlo por carretera, pues por costes, por pago de cánones, etcétera, etcétera. O sea que es que hay todavía como toda una serie de camino previo a recorrer para facilitar eso. Que hablando de la electrificación, el otro día estuvimos en un evento sobre el coche eléctrico y salía, por ejemplo, un responsable de Amazon muy orgulloso de que ellos habían repartido en la última semana 100.000 paquetes, todo con furgonetas eléctricas, ¿no? Y entonces, o sea, están contentos, ¿no? Como si eso fuera un... En fin, claro. Las desventajas del AVE. Ahora mismo no tengo la cifra en la cabeza, creo que ya desde el punto de vista ya económico, construir un kilómetro de AVE cuesta, no sé si son 25 millones de euros, una cosa así. Lo cual, para una organización como Ecologistas en Acción, nos plantea ya un serio dilema de entrada, ¿no? Es decir, ¿cuántos recursos públicos hay que invertir? Lo hablábamos, por el interés de todas, ¿no? Creo que los usuarios y las usuarias del AVE en un año se cuentan por unas decenas de miles de personas, ¿no? Las usuarias de cercanía se cuentan por millones. Entonces, ¿por qué tenemos que dedicar esa ingente cantidad de recursos al AVE, ¿no? Es un debate. Cuestiones ambientales, desde luego se fragmentan mucho más los hábitats. Digamos que las obras para construir el AVE, generan mucho más impacto que una vía de ferrocarril convencional. Se producen colisiones con fauna y demás. Energéticamente, aunque son
vamos, no hay color entre un AVE y un avión, pero consumen como bastante más que un ferrocarril convencional electrificado y con renovables, ¿no? Porque van a mucha más velocidad. De hecho, nosotros una de las cuestiones por las que defendemos el ferrocarril convencional es porque, y por las características que hablábamos antes de España, a unas velocidades de entre 150 y 160 kilómetros por hora, aunque tardas más, pero digamos el equilibrio entre consumo energético, velocidad y tiempos, pues para nosotros es óptimo, ¿no? Y luego en temas de prioridad, bueno, nosotros creemos que ya se le ha dado prioridad a la alta velocidad durante muchos años, o sea, llevamos una década que se ha invertido masivamente en la alta velocidad. Ahora no tengo los números, pero vamos, están por ahí disponibles fácil, miles y miles de millones de euros. Eso no en vano es que somos el segundo país del mundo en kilómetros de alta velocidad, ¿no? Incluso por delante de Estados Unidos, o sea, creo que, no sé si estamos por detrás de China y antes que Estados Unidos, una cosa así, para el tamaño que tenemos. Entonces, es el momento de invertir en el ferrocarril convencional, sobre todo cuando tenemos pues, un reto demográfico palpable. Hay pueblos muchos municipios en todo el estado que están en vías de desaparición, entonces el tren es un mecanismo para evitar eso, ¿no? Y lo de las vías verdes. Pues mira, por ejemplo, en el caso de lo de Cuenca, de ahora, de que quitan el ferrocarril, y uno de los argumentos que se da es, pero vamos a hacer una vía verde, o sea, arrancamos la vía, como lo convertimos en una vía verde, y eso genera turismo, pues la gente va con las bicis y el turismo rural y pues las casas rurales que hay por allí, ¿no? Y tal. Para nosotros es una aberración, o sea, eso no puede ser un argumento, que decir, o sea, las vías verdes tendrían que tener vías por las que circularan trenes, esa es nuestra posición. Desde luego que cualquier uso secundario de la infraestructura, no sé qué y tal, la apoyaremos, ¿no? Porque además eso incide en un desarrollo territorial mucho más equilibrado y demás, pero no a costa de... O sea, eso no puede ser como un aliciente o una motivación para quitar vías. La Fundación de Ferrocarriles Españoles promueve mucho lo de las vías verdes. Entonces, pues bueno, nosotros tenemos ahí una visión un poco más matizada, ¿no? Sobre eso. Y ya está. Y lo de los millennials, somos millennials, Carmen, igual tú le puedes responder a eso. No, yo no tengo datos, no, tengo más bien impresiones. Me da la sensación, pero son impresiones sin datos. Creo que el tema del tren, desgraciadamente, en las últimas décadas ha sido tal el abandono del ferrocarril convencional y los horarios completamente ridículos que hace 20, 30 años, por ejemplo, de Medina del Campo a Valladolid, que está a 50 kilómetros, todo el mundo iba en un tren y nadie tenía coche para ir a estudiar a Valladolid, para ir a salir de fiesta, porque tenías... pues te quedabas y igual a las 6 de la mañana ya tenías un tren de vuelta, a las 7 y tenías tren hasta... Y ahora es imposible, porque hay 3 trenes que no te cuadran con nada, que no te valen para nada, que no te encajan, que si vas no vuelves. Entonces, pues yo creo que sí que se ha perdido, hay mucha costumbre de tren y me da la impresión de que igual aquí en núcleos más grandes donde tenéis cercanías, pero en Valladolid estoy segura que hay muchos niños y muchas niñas que no han montado nunca en tren. De hecho, en la asociación de vecinos en el barrio de vez en cuando hacíamos una excursión a Palencia, que es media hora en tren, para que los niños se montaran en tren, porque nunca es ya como ¡guau! Montar en tren. Eso, bueno, pues yo creo que hay que rescatarlo, porque sí que es verdad que veníamos de una tradición de moverse en tren y en los últimos años ha sido tal el desmantelamiento tan brutal que se ha perdido. Pero sí que creo que hay bastante gente, o sea, que la cosa de cumplir 18 años, sacarte el carnet y que te den un coche, me parece que eso se ha roto. Yo tengo esa edad, esa que igual me decís que no, pero... Hay datos de eso porque hace años salieron datos de las autoescuelas y estaba cayendo así bastante, o sea que yo creo que al menos... Sí, yo creo que por ahí va claramente la cosa de percibir la movilidad como servicio, no con esta posesión del coche, de necesito el coche. Por ahí puede haber un cambio. Y por añadir alguna cosita más a lo que se planteaba y lo que habéis, por ejemplo, otra no ambiental, pero bueno, al final el AVE, por ejemplo, las vías del AVE son incompatibles con el transporte de mercancías.
Es un desastre. Eso es un desastre, una barbaridad de dinero público que se ha destinado durante un montón de años para que se forren los constructores de vías y de estaciones, como la de Guadalajara, ¿no?, que estaba en terrenos de la familia Esperanza Aguirre y todo, bueno, de estaciones con mucho hormigón, que a quien le da dinero es a gente como Florentino Pérez, que es quien al final termina decidiendo la política de infraestructuras en este país. Entonces, bueno, pues ha sido un desastre y como decías antes, el tren de hecho es que se crea, el tren se pone en marcha, se inventa hace 130, 150 años para mover mercancías. Para eso se utiliza el tren, para mover el carbón, para mover alrededor de las fábricas. Estuvimos mirando hace un tiempo estadísticas y datos así, y antes de, bueno, en los años 20, hace unos 100 años, el 80% de las mercancías en nuestro país se movían en tren, porque era... Y ahora estamos, es eso, en el 2, 3, 4%, que se plantean doblarlo para llegar al 6 o al 8%, con cuestiones, pues eso, como el intercambio con Francia, esto de que tarden 10 horas en hacer el cambio de vía, pues es una cuestión burocrática. O sea, no me puedo creer que están milímetro a milímetro cambiando las vías. O sea, que es una cuestión de burocracia, de que entre papeles que no, y que no tiene prioridad, no le dan prioridad. Se plantea en algún momento el peaje por carretera y es como, por favor, ¿cómo se va a cobrar un peaje? Pero es que el canon que se tiene que pagar por usar la infraestructura viaria para transportar mercancías es muy alto. Entonces, claro, a las empresas no les compensa. O cuestiones, como nos contaban hace poco, está, bueno, todo el corredor mediterráneo está planificado, hay ya cierta infraestructura, pero de Almería a Ejido, que desde luego no es un modelo que defendamos para nada, aquella aberración, pero cada día salen miles de camiones de Ejido hacia Europa, son 30 kilómetros y ni está planificado, ni está en la mente de nadie que se haga un ferrocarril, que se hagan 30 kilómetros de vía para sacar esos miles de toneladas de verdura. Que bueno, igual no hay que plantearse eso, pero solo hay una cuestión que sí que hace poco, no sé si tú lo conoces más, en Logroño sí que se está planteando, en La Rioja, en Haro me parece, ¿no?, en La Rioja, la construcción de un puerto seco para llevar camiones de mercancías y ahí montarlos en ferrocarril y ver, pero claro, hay que resolver todo el tema de la frontera, pero bueno, que son cosas que se pueden resolver y sí que es una, bueno, yo creo que es más cuestión de voluntad. Lo de los camiones eléctricos y los autobuses, ahí sí que me voy a meter un poquito. Tenemos un artículo publicado en el Grupo de Energía, Economía y Dinámica de Sistemas, en el GES, de la Universidad de Valladolid, que estuvimos haciendo ahí una revisión de literatura, de ver qué había, investigando qué hay de camiones eléctricos o de transporte grande eléctrico por carretera. Y bueno, esto hay gente que lo discute y que plantea que sí, que ese es el futuro. Nosotros lo que encontramos es que es bastante ciencia ficción. O sea, las baterías para un camión que tiene que llevar, y que para ser rentable tiene que llevar un gran volumen de mercancía, necesitan unas baterías que son tan pesadas que es una locura, que es rentable. Y aparte que tendría que estar recargando cada 150, 200 kilómetros y recargar eso se tarda un rato, o sea, que es una cosa bastante demencial y bastante inviable. En Estados Unidos se están planteando algunos proyectos de electrificar las carreteras, hacer como una especie de trolebuses. También es verdad que en Estados Unidos muchos de los ferrocarriles no están electrificados, con lo cual están casi que las mismas, pero bueno, por lo menos tienen la infraestructura. No lo sé, a mí me parece un poco cuento chino, lo de electrificar el transporte por carretera. O sea, no veo, hay algunos prototipos, pero yo creo que, o sea, me cuesta creerme que vayan a dejar de ser prototipos y que eso vaya a ser a gran escala. Igual me equivoco, pero me cuesta bastante creérmelo. Para lo de la población más joven, hace unos meses Greenpeace Francia hizo un estudio sobre la percepción de los jóvenes y las jóvenes del tema de la aviación. Salía un porcentaje, no sé si era un 46%, que tenían como una visión negativa de la aviación y demás, ¿no? Lo que pasa es que ahí se sigue dando todavía que hay más percepción negativa que eso luego cuánto se traduce en una práctica real, ¿no? Yo de todas formas soy optimista, creo que sí que hay una reacción y demás, y cada vez se ve con más normalidad que alguien diga, pues yo no quiero coger un avión, pero creo que todavía hay una cierta desconexión entre la receptividad a ciertos argumentos y luego la puesta en práctica.
Del tren, una cosa del potencial ferroviario que planteabas, un dato que veíamos esta semana también, por diferentes circunstancias, fundamentalmente por la falta de mantenimiento de las infraestructuras, también por la falta incluso a veces de maquinistas, de interventores, y por algunos sistemas de seguridad que han puesto en marcha que no responden a lo que, bueno, a la situación, a las necesidades. El dato salía del ferrocarril de vía estrecha, lo que era FEVE del norte, de Bilbao a Oviedo. La velocidad media que tiene son 36 kilómetros por hora, que es la misma velocidad que tenía cuando se puso en marcha hace 130 años. Se está circulando a la misma velocidad que hace 30 años, que está muy bien esto de viajar lento y eso, pero claro, igual. Pues para incentivar que la gente vaya de un sitio a otro a trabajar o a estudiar, pues no. Vale, creo que hay tiempo para otra ronda. Yo tengo dos cosas, una medio en broma y otra muy en serio. La de medio en broma, los cepelines. No han salido ni una sola vez, yo los esperaba con cierta anticipación. ¿Voy a poder viajar en un cepelín antes de morirme? Sí, ¿no? Si yo a viejo. Sí. Y la en serio, habéis hecho una lista gigantesca de cosas que se pueden, deben hacer. Vuestra sensación por vuestra experiencia y lo que conocéis, ¿cuál, una, dos, tres son las cosas que veis más posible conseguir y que tendrían mayor impacto a corto plazo, ¿no? 5 o 10 años, de todo lo que habéis mencionado, ¿en dónde creéis que habría que meter como más energía para hacer que pase algo? ¿Tú querías? Yo es una pregunta muy secundaria, pero en relación con el coste del AVE en relación al ferrocarril convencional, para tener un poco más de perspectiva, ¿cuál es el coste por el kilómetro de vía en el ferrocarril convencional? ¿Y cuál es la proporción en términos energéticos? ¿Cuánto gasta el AVE, cuánto gasta el ferrocarril convencional? Yo quería haceros una pregunta un poco más personal, que me quedé con ganas de hacerla en la charla anterior también a los ponentes, y es que después de escucharos, todos son barreras, todos son dificultades, el poder mediático, económico, todo lo pone en contra. El sistema está en contra. ¿Dónde encontráis la esperanza para seguir remando? Y luego, un pequeño comentario. Yo que soy millennial, soy del 91, la doble moral de nuestra generación, que no tenemos coche, pero nos vamos de despedida soltero a Budapest a pasar un fin de semana, ¿no? En avión. Bueno, yo no lo he hecho, pero mis amigos sí. Entonces... Bueno, que soy muy crítico con nuestra generación, que hay una doble moral ahí, que tampoco tengo datos, pero que no soy tan optimista. Bueno, es que como ahora estoy de espaldas, pero os veo menos. Yo es que justo iba a decir algo que iba un poco en esa línea. De nuevo, igual es más una reflexión que una pregunta, pero bueno... que además es algo que creo recordar que ya surgió en el seminario que hicimos en 2019, que era tiempo que ganar, cuando hablábamos del tema de la reducción de jornada. Es decir, para nosotros, o sea, como que todas las cuestiones que habéis planteado, la mayoría afectan a cosas que no son directamente el transporte, ¿no? Por ejemplo, el tema del urbanismo, ¿no? Por ejemplo, me parece muy interesante el tema de los alquileres, que te permita, o sea, como un alquiler razonable si vives cerca. O sea, como que el transporte está como en la intersección de un montón de temas. Y con el tema de los viajes, nosotros, o sea, es como que sí que es como una generación en la que hay como una especie de compensación extraña, ¿no? Vale, tú vas a tener una vida súper precaria, inestable, más inestable que tus padres, etcétera, pero vas a poder permitirte ir en Ryanair un fin de semana donde sea, ¿no? Y lo que comentabais un poco de la identidad, igual la identidad no está tan ligada al coche, pero si nos metemos en los Instagram nuestros mismos, sí que está bastante ligada al viajar, el wanderlust y tal. Y tampoco lo digo en plan cínico, o sea, sino que es algo con lo que va a haber que lidiar y con lo que simplemente decir, no vas a coger más. O sea, si lo único que planteamos es como no vas a poder hacerlo, que en parte va a ser así, es como con tantos otros temas, es como, vale, ¿cómo podemos coger esta cuestión cultural y cómo redirigirla de otro modo, ¿no? Entonces, por ejemplo, pensaba el tema de los trenes nocturnos, ¿no? Es como, claro,
qué guay, ¿no? En vez de unas vacaciones a Budapest, pues igual te vas a Lisboa, pero te vas en tren nocturno y fíjate, y por eso nosotros también, esto es como, no es una cosa como romántica, guay. Claro, probablemente para que te merezca la pena hacer unas vacaciones en tren nocturno, con un turismo más sostenible, etcétera, o sea, melón, turismo que ya ni abro, necesitas probablemente un fin de semana más largo para que tenga sentido coger nocturno. Entonces, como que ya empiezas a hilar cosas, ¿no? De tu vida es precaria, vamos a mejorar tu vida y entonces empiezas a hacer estos viajes, vas a hacer esos otros. Entonces es, bueno, cómo conseguir tener algún tipo de proyecto, ¿no? Que una todas estas cosas y que cuando lo vendas no se vea, porque el tema de la libertad, aquí en la Tierra de la Libertad, con nuestra presidenta de la libertad, es muy fácil, ¿no? O sea, tú tienes libertad para coger estos viajes. No, es que los ricos, sí, van a por los ricos, pero a por ti también, tal. Entonces, como intentar tener todas estas cosas como siempre mezcladas, ¿no? Y no sé si iba a decir algo ya, pero ya me enrollo un montón, así que... Una cosa clara, el ejemplo... Sí. El ejemplo que has puesto es muy fácil, el límite, o sea, eso es un viaje frívolo, que decían ellos, ¿no? O sea, es frívolo, despedida de soltero, encima de avión, no sé. O sea, vamos. Perdona, sí, eso. Pero absolutamente de acuerdo, ¿no? Es la frivolidad. Prohibido, ya está. Gracias. O sea, ya la tenía pensado como esta cosa cuando hablabais sobre todo del urbanismo, que es un tema que todavía no se había abierto. Y me parece fundamental lo de los alquileres, o sea, estas cosas que tienen que ver con nuestra vida pero que van a determinar nuestro transporte. Y hay una cosa que le leí a Naredo y que me alucinó y voy a intentar explicarla para que os cause ese efecto, sí, es que no... Porque a mí me dejó... Siempre se habla en urbanismo como de la eficiencia en las ciudades, de vivir en más densidad, que las casas pequeñas son como un mal menor, que tenemos que, digamos, bueno, quedarnos con ellas porque así nuestras vidas son más eficientes en las ciudades. Y lo que empieza a decir Naredo es que, lo primero, que la vivienda no es el único factor, digamos, de consumo de territorio, porque tú vives en una casa de 25 metros cuadrados, pero tus vertederos, tus sistemas de embalses de agua, etcétera, son como un tanto por ciento muy grande. O sea, que las ciudades, aunque sean muy densas, se expanden con todas sus vías. Y luego la otra cuestión es que las ciudades más densas, con, yo qué sé, casas más pequeñas, más compactas, etcétera, tienden a generar una demanda de segundas residencias y de 2 días, 3 días, me da igual, lo que sea, yo salgo de Madrid pitando. Y yo creo que esto, en una ciudad como la nuestra, no sé si estáis de acuerdo, para mí es fundamental. Viene un fin de semana de calor, fuera, o sea, y me voy a ir como sea, en coche, en BlaBlaCar, en tren, en avión, como pueda, pero hay como un deseo de salir de la ciudad que, joder, que a lo mejor no tiene por qué ser así, ¿no? Y luego me sumaba a lo de Fran. ¿Fran? Sí. No sé por qué sabía que te llamabas Fran. No sé. Ah, no te llamas Fran. Ah, vale, pues te he puesto cara de Fran. Pensaba que había acertado, digo, no sé. Bueno, me sumaría, yo os iba a preguntar si tuvierais que apostar, ¿creéis que van a ampliar Barajas o el Prat? No, porque lo vamos a parar. Pregunta él, contestáis. Habéis tocado tangencialmente el tema de la publicidad antes, con los espacios donde no se podría publicitar coches. Quería saber si desde Ecologistas o algún otro colectivo sabéis si se está trabajando en una ley de publicidad, en un proyecto de ley de publicidad mínimamente ambiciosa, justo ahora que a lo mejor hay una oportunidad política con el Ministerio de Consumo que puede ser afín a implantar una ley de publicidad pues un poco más ambiciosa, si creéis que tendría un impacto notable, podría tenerlo, porque claro, es verdad que prohibir cosas está feo, ¿no? Se ve mal, pero a lo mejor prohibir la publicidad de cosas sí que está más políticamente aceptado, ¿no? Hemos prohibido la publicidad del tabaco, del alcohol, en parte de las casas de apuestas, etcétera. Entonces, yo creo que ahí cabría hacerlo, ¿no? No sé qué opináis. Hay una iniciativa europea. O sea, creo que se está en el proceso de recoger firmas para que el 1.000.000 de firmas necesario para que pueda ser una iniciativa legislativa europea
para prohibir la publicidad de combustibles fósiles, de empresas de combustibles fósiles. Y en España sí que hay algún movimiento para prohibir la publicidad de vehículos de combustibles fósiles, o sea, sí, vehículos de combustión, de motores de combustión. Que, bueno, nosotros plantearíamos que nos da igual, que si el SUV es eléctrico, pues me da igual que sea de combustión, sigue siendo un bicho. Pero bueno, sí que hay alguna iniciativa, ahora mismo no sé cómo se llama la campaña, prohíbe la ICE Pub, no me acuerdo, lo podemos buscar y os lo podemos pasar, pero sí que hay alguna campaña muy empezando a plantearse, pero sí que yo creo que es una vía. No sé, habéis comentado un montón de cosas, lo de escapar de la ciudad, yo me siento aquí muy de provincias, porque como no vivo en Madrid, pero viví 2 años en Madrid, entonces lo entendí. Cuando viví en Madrid digo, ahora entiendo por qué esta gente se va todos los fines de semana. Y es verdad que en otras ciudades un poco más humanas, de una escala un poco así, no tenemos esa necesidad imperiosa y yo creo que es fundamental tratar de reconstruir las ciudades para que uno pueda vivir en ellas también y en los modos de vida. Y lo de los cepelines lo tenemos que estudiar. Tenemos un compañero ahí del área de energía y clima que está ahí todo el día, pero hay que meterlo de alguna manera, no sé, pero hay que plantearlo. Bueno, esto es muy complicado lo que habéis planteado. ¿Qué se podría conseguir? De la parte en la que estoy yo más, que es la parte más urbana. Bueno, yo creo que sí o sí el precio de la gasolina se va a poner de tal manera que se va a reducir el uso del coche privado así para sí o sí. Pero a corto plazo soy bastante optimista con el tema de conseguir espacios libres alrededor de colegios, de centros de salud, de residencias de personas mayores. Yo soy bastante, o sea, se están consiguiendo ya cosas y yo creo que es un discurso fácil, que la gente lo coge rápidamente y bueno, que se puede conseguir. Hay que presionar un poco más a los ayuntamientos, hay que insistir, que no tienen que estudiar tanto, que simplemente hay que hacerlo. Pero eso yo creo que a corto plazo puede conseguirse. El tema de los aparcamientos va a ser una pelea mucho más gorda, va a ser porque hay que desmontar mucha imagen mental de mucha gente que incluso no tiene coche, pero que dice, ¿cómo vas a quitar aparcamientos del barrio? Por favor, la gente tiene que... Eso me parece más complicado, pero es un trabajo que tenemos que hacer, que hay que recuperar el espacio público y tendremos que jugar y enganchar con el imaginario de la desescalada de cuando salimos del confinamiento y la necesidad del espacio público y tratar de aprovechar todo eso para entenderlo. Me parece más complicado. Y no sé si, bueno, ya termino, sí, luego hablamos de lo que nos da esperanza. Bueno, no, lo digo ya. A mí, por ejemplo, a mí, lo habéis dicho, estar aquí. Pues estar aquí es una de las motivaciones, no aquí sí, en concreto, pero las cosas prácticas, organizar una ruta en bici alrededor de la ciudad o con gente o hacer un paseo, la bici es la vida, vamos, de salir al aire, pero organizar cosas con gente, cosas prácticas, bonitas. Sí que es verdad que yo creo que nos dedicamos mucha energía y mucho esfuerzo a contar todo lo mal que está todo y deberíamos contar más también y contarlo más cuando salen, porque si los seres humanos también hemos llegado vivos hasta aquí como especie, yo creo que es porque siempre el peso de la cooperación le puede al peso de la competitividad, si no, no habríamos llegado. Nos habríamos extinguido ya hace muchos años. Estamos bastante en camino de la extinción, pero yo creo que todavía seguimos y sigue habiendo, hay muchísimas experiencias en los barrios, en los pueblos, de resistencias comunitarias. Lo que pasa que no las valoramos, no las apreciamos, no las contamos con tanta insistencia como todo lo feo y todo lo negro y todo, pero en realidad cada día las redes que se tejen en las que participamos, bueno, pues yo creo que son lo que nos hace estar vivas también y son las que tenemos que agarrar y deberíamos de darle más peso también a todo lo bonito que hay, que es pues celebrar los cumpleaños de los críos en el parque, no sé, ¿qué es una chorrada? Pues no sé, será una chorrada, pero mira, esa tarde no hemos consumido nada, estamos todas familias juntas y, joder, qué bonito, y no nos hemos hecho, no sé.
Y una cosa de lo que decías, de la doble moral, bueno, yo lo de fustigarse por generaciones tampoco creo que valga mucho la pena, porque de mi generación la gente se endeudaba hasta las cejas para pagarle la comunión a la hija o al hijo, o para, bueno, pues yo creo que cada generación también tiene sus, bueno, y somos muy, muy diversas. A ver, algunas cosas. Empiezo por las más concretas. El coste de tensiones, no lo sé. Pero me comprometo a mirarlo y lo vemos. O sea, sé que es muy inferior, ¿no?, al coste de 1 kilómetro de AVE, pero no te sabría decir, y me atrevería a decir que depende mucho de qué tipo de tramo también. En cuanto a las prioridades, o sea, yo creo que hay una cosa a favor, y es que creo que España, en general, es un país, o tiene un gobierno, mejor dicho, que aunque sea teóricamente como una coalición con el PSOE y Unidas Podemos, que es casi la combinación perfecta para avanzar en estos temas, tiene unas posiciones muy conservadoras en muchas cosas, ¿no? Pero hay una cosa a favor, y es que Europa, ahora mismo, aquí me voy a poner un poco mainstream y políticamente correcto, pero es la región del mundo, y eso hay que reconocerlo, y aunque pedimos mucha más ambición, que ahora mismo se ha activado en temas climáticos, ¿no? O sea, el paquete de Fit for 55 para mí es una cosa muy relevante a escala global. Y yo creo que por la fuerza de los hechos, hay determinados motores en Europa que pueden llevarnos como a una determinada mayor ambición, ¿no? Entonces, en cuanto a reducción de emisiones, entonces yo ahí como prioridades, por ejemplo, pues por ejemplo, este tipo de cuestiones en los ámbitos urbanos me parecen como claves. Creo que hay una conciencia, más que una conciencia, hay una asunción por parte de los gobiernos de que la aviación no puede seguir como está. Entonces yo creo que ahí hay que seguir apretando a saco, porque ya sea con los SAF, con no sé qué, yo creo que eso ha iniciado un camino que conviene que empujemos entre todas para que no tenga marcha atrás, ¿no? Y tú hablas con la gente de AENA, hablas con gente de IATA, ¿no?, las líneas aéreas, que aunque están con la estratosfera todavía, pero saben que, y aunque solo sea por una cuestión económica, que les va la vida en empezar a dar pasos, ¿no? En España yo creo que hay una prioridad de seguir machacando con el tema del tren. Yo creo que es una cuestión que puede modelar también otras cuestiones de tipo social, etcétera, etcétera, ¿no? Y que es importante que sigamos con ello. Pero es verdad que son ámbitos en los que se va avanzando como muy, muy lentamente, y es muy desesperante. Sobre las cuestiones así como más, yo veo ahí como más filosóficas, ¿no?, que planteabais. Yo veo como una dicotomía entre seguir haciendo lo mismo, pero en lugar de cogiendo un avión, cogiendo un tren. Yo creo que tenemos que ser conscientes de que no puedes hacer lo mismo, y que tenemos que aprender a deconstruirnos un poco, porque es que estamos ya muy metidos, yo creo, en un sistema de consumo que damos por hecho y que tenemos que deconstruir. O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos algunas campañas de aviación que están como más dirigidas a crear otros marcos sobre cómo disfrutar tus vacaciones, sobre cómo disfrutar tu tiempo libre, sobre cómo disfrutar en un sitio de la Comunidad de Madrid que no conocías y mejor que irte a Budapest. Entonces yo creo que hay como mucho trabajo como cultural, mental, que caminar, ¿no? Y yo creo que nos vamos o sea, la fuerza de los acontecimientos, pues la escasez de combustibles, la carestía, no sé qué, pues nos va a meter un poco a la fuerza por ahí, pero
Pero vamos, que también queda muy cool decir, no, yo ya no viajo por reuniones y no sé qué, pero luego anda que no hay investigadores del clima en universidades de todo el mundo que se hinchan a volar, ¿no? O sea, entonces, bueno. ¿Y qué más? Lo de la esperanza. Comparto lo que ha dicho Carmen, pero a mí lo que me da esperanza es que tú te reúnes con alguien del Ministerio de Transición Ecológica y sales y sales deprimido, ¿no? Porque ves que no están en la misma longitud de onda, ¿no? Y les dices que el aceite de palma es perjudicial, deforesta, no sé qué tal, te lo ponen en duda, ¿no? Entonces, cosas que entiendes que son cuestiones técnicas. Sales de una reunión con él misma y pues igual, ¿no? Sales depre. Pero si te fijas cómo estaba, por ejemplo, el sector de la aviación, de los biocombustibles, de tal, hace 3 años y cómo está ahora, ha habido un avance claro en la sociedad, en los medios, en las veces que te llaman los periodistas para preguntarte, oye, pero ¿y este vuelo que ha hecho el presidente cuánto ha emitido, no? Aunque sea para joderlo, pero el caso es que eso ya yo creo que hay ahí como una semilla que se va plantando y la fuerza lenta, ¿no? Y no, es verdad que no tenemos mucho tiempo, la emergencia climática y tal, pero yo creo que se va avanzando y a mí eso me da esperanza. No sé, Isa, que también es una... Te voy a presentar aquí. Es compañera de ecologistas y trabaja en una campaña muy interesante, se llama Los rostros de la soja. Hay un reglamento sobre deforestación importada que se está trabajando y con todos los peros que se le puedan poner, pero estamos mejor que hace un año. Sí, hombre, a ver, es verdad que desde ese punto de vista legislativo, ¿no? Es verdad que Europa, no sé si está o quiere estar a la cabeza, ¿no? en el discurso climático, aunque sea a veces un poco greenwashing, porque son, o sea, tal y como tenemos montado todo globalmente, incluido el transporte juega un papel decisivo, es muy complicado, ¿no? Hacer estas transiciones. Pero luego es verdad que aparte de legislar, que creo que es una parte muy importante, luego está toda esta otra parte, ¿no? de qué políticas vamos a seguir, ¿no? Y desde luego creo que tanto en deforestación, por desgracia, como en temas de transporte, lo que no puede ser es que sustituyamos unas cosas por otras. O sea, la solución no va a ser que tengamos otro tipo de combustibles para seguir viajando como viajamos, o no, o sea, la solución pasa por hacer las cosas de otra manera, que va a implicar, pues eso, que no vayamos a Budapest de despedida, que está muy bien, si es que es lo que decía Carmen, que no, o sea, que no nos vamos a fustigar porque todos tenemos cosas, ¿no? Pero tendremos que hacer esos cambios y eso es un cambio brutal, o sea, brutal, porque son cambios culturales que llevan muchos años, pero creo que estamos en el camino. Si tenemos tiempo ya es más complicado. Creo que vamos a entrar muy a la fuerza, ¿no? En muchos casos, ¿no? Lo primero pues será eso, ¿no? Que tengamos a lo mejor que prescindir del vehículo y demás. Y bueno, pues con la deforestación pues pasa lo mismo, ¿no? Al final estamos dedicando a biocombustibles, ¿no? A agrocombustibles, lo que tenemos que utilizar para comer. Entonces, pues tendremos que repensar eso, ¿no? Lo triste es que cuando tienes reuniones más políticas, ¿no? Con cosas que son evidentes, que hay ya 800 informes, que vamos, que es como casi decir, mira, es que me da vergüenza hasta contártelo, tengas que oír pues a un técnico de un ministerio que te diga, no, bueno, pero es que tenemos hasta el 2030. Y dices, bueno, pero si es que ya se puede hacer ya y van a querer esperar, ¿no? Entonces eso es verdad que es más deprimente, pero bueno, luego sí se avanza con otras cosas. Y luego una cosa sobre, que habéis dicho, sobre las ampliaciones de Barajas y tal. Como he dicho, lo vamos a parar, me he venido un poco arriba ahí, pero la del Prat, bueno, el año pasado se vio, ¿no? La movilización social que había, o sea, miles y miles de personas defendiendo que no.
y tuvieron que recular. No lo han olvidado, porque en AENA todavía siguen con eso y en el Ministerio. Barajas estamos trabajando para, pues, uniendo grupos sociales, trabajando con gente directamente afectada en la zona del aeropuerto y demás, pero es una cuestión, hay grupos políticos que nos han dicho que están en contra de la ampliación, como Unidas Podemos, más Madrid, tal, pero eso también es una historia que la sociedad como sociedad lo tenemos que currar un poco, es decir, que tenemos que fomentar que haya debate. Entonces, ahí yo creo que tenemos un trabajo grande por delante, o sea, desde luego vamos a currar a muerte para que eso no se produzca, ¿no? Y todavía tenemos tiempo para generarlo, pero ahí pues es una tarea de todos. Desde luego en Ecologistas en Acción estamos trabajando, vamos a hacer los próximos meses un informe como técnico de los impactos de ampliar ese aeropuerto, que es un cálculo que nadie ha hecho. O sea, le preguntas a la gente del PSOE, ¿pero cuántas emisiones más vas a tener de aumentar? No sabemos, pero seremos un hub. Este tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues vamos a hacer un estudio técnico, vamos a ver qué posibilidades legales hay de denunciar eso, como se ha hecho en otros países. Entonces, pero hay que trabajarlo mucho. Vale, pues nada, nos tenemos que ir ya, así que vamos a cerrar aquí, así que muchas gracias.